Buenos días a todos los que nos siguen por esta vía. Hoy tengo un nuevo invitado. Con él estuve en el Congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo celebrado en Ciudad del Este, ocasión en la cual nos permitimos la posibilidad de manos de este especialista de reencontrarnos con un tema novedoso, realmente apasionante, como es el tema de los buques metaneros o del transporte de GNL. Me refiero precisamente al doctor Eric Oms, quien es un destacado abogado argentino, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo, y a quien hoy tengo como privilegio en este espacio para conversar sobre este interesante mundo del transporte del gas natural licuado. Estimada María Gracia, en primer lugar quiero agradecerte a vos y al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo Rama Venezolana por la invitación a participar en este ciclo de entrevistas sobre temas relacionados al derecho marítimo y a la industria de shipping, donde hoy vamos a tratar unas líneas generales sobre el gas natural licuado, GNL, su transporte y su uso como combustible marino. Y para comenzar, Eric, me gustaría que nos dieras una pequeña introducción de este interesante mundo que nos reafirma que las nuevas tecnologías ya se encuentran presentes dentro del mundo marítimo. En primer lugar debemos preguntarnos qué es el GNL. El GNL, o gas natural licuado, es un combustible fósil de gran capacidad calorífica, derivado de la descomposición de los materiales orgánicos subterráneos generado hace millones de años. Es incoloro, inodoro, no tóxico, y además de ser muy amigable con el medio ambiente, posee la bondad de que al ser enfriado a una temperatura aproximadamente menos 161 grados centígrados a presión atmosférica, se condensa líquido, reduciendo su volumen en unas 600 veces, lo cual permite su transporte a granel en grandes cantidades. El GNL es utilizado como combustible alternativo en la generación de energía eléctrica, ya sea al reemplazar el uso del carbón o el fuel oil en las usinas o plantas generadoras de electricidad, o bien, en otros casos, con el fin de consumo doméstico como ocurre en Argentina. Como bien se señaló en el año 1959, con el resultado exitoso del primer viaje que un buque metanol realizó entre Estados Unidos y el Reino Unido, se inició el principio de una era en la que el gas, como combustible doméstico e industrial, podría estar a disposición de los países que carecen de energía en todo el mundo. Ahora bien, es importante conocer la cadena de GNL, donde básicamente encontramos tres eslabones: la extracción del gas y su compresión a estado líquido mediante el proceso de licuefacción, recordemos que se comprime su volumen a 600 veces, su transporte y por último, la operación de regasificación, mediante la cual se descomprime el producto para volver a su estado gaseoso para ser utilizado como combustible industrial o uso doméstico. Esa es la segunda etapa donde me interesa puntualmente detenerme, es decir, en su transporte. Como todos sabemos, existen países importadores y otros exportadores, es decir, países que carecen de gas o si bien tienen reservas gasíferas, no poseen tecnología ni las inversiones suficientes para su extracción, mientras que otros países como Qatar, por ejemplo, cuentan con los medios necesarios y son proveedores mundiales de GNL. Como lo adelantamos, la demanda mundial en los últimos años creció exponencialmente y en nuestro área se incrementó a raíz de la incorporación en el mes de mayo de 2005 del anexo sexto al convenio Marpol 7378. Dicho anexo trata sobre reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. El anexo establece límites a la emisión de óxidos de azufre y de nitrógeno provenientes de los escapes de los buques y además prohíbe las emisiones deliberadas de sustancias que agotan el ozono. De esta forma, el reemplazo del combustible convencional, el fuel oil, por el uso de GNL como combustible marino, por ser tan amigable con el medio ambiente, se convirtió en una de las mejores opciones. Como podemos apreciar, la gran demanda impactó en el volumen de GNL transportado y por consiguiente en el aumento del tráfico marítimo de los llamados buques metaneros o gaseros, ya sean de tipo esférico o prisma. Sin duda,
Estos buques de última tecnología que atraviesan controles muy rigurosos de vetting son de por sí y hasta el momento los que reportan menores incidentes. Actualmente, a 61 años del primer transporte, ya más de 900 buques se encuentran navegando en aguas internacionales y unos 100 en grados astilleros a la espera de ser votados a fin de este año, siendo uno de los mayores exponentes el buque Mossad, perteneciente a la flota catarí, cuyas dimensiones de 345 metros de eslora, 54 de manga, puntal 34,7, con una capacidad de carga que asciende a 266.000 metros cúbicos de gas. O bien, el caso del Adriano Knudsen, metanero de tercera generación con sistema de reliquefacción a bordo, perteneciente a la naviera noruega Knudsen Shipping, que transportará GNL desde Corpus Christi hasta España con una capacidad de 180.000 metros cúbicos. Claro es que son buques muy modernos, donde el gas en sus tanques se encuentra en estado líquido, lo cual lo podemos asemejar a un termo cargado con agua caliente, donde los vapores generan altos niveles de presión, y a fin de poder graduarla, estos buques poseen venteos sobre cubierta que liberan gas a la atmósfera, o bien parte de ese gas se utiliza para el uso del combustible del propio buque. Ello trae aparejado que los contratos de fletamento posean cláusulas especiales sobre consumo, y además sobre los mínimos de velocidades de navegación, para evitar la pérdida por venteo del producto, o bien la limpieza del fondo del casco para mantener las velocidades. Un buque metanero cargado, fondeado innecesariamente, o con una espera de planchada extendida, no solo genera gastos, sino pérdidas relacionadas a la carga y posibles incidentes o siniestros por el gas que van liberando. Como podrán observar, tanto el GNL como los buques que los transportan están llenos de particularidades que hace un nuevo mundo en materia de transporte de este tipo de producto. Hay un tema que para mí es vital que desarrollemos en este encuentro, Eric, y es precisamente todo lo relativo a los riesgos emergentes que conlleva una industria como esta. Y digo esto porque precisamente estas nuevas tecnologías nos han llevado a pensar que estamos en un maravilloso mundo donde la seguridad está implícita, pero también sabemos que estamos irreversiblemente conectados a otros riesgos que anteriormente no estábamos conscientes que podían presentarse. Y en este punto es cuando realmente deseo escuchar tus comentarios. Bueno, María Gracia, el de los riesgos emergentes ya es otro capítulo. Tenemos que considerar que si NGNL es muy amigable con el medio ambiente, ante un caso de una pérdida o fuga de gas, desde ya teniendo presente que es transportado en estado líquido, al tomar contacto con el aire, el producto repentinamente vuelve a su estado gaseoso, y como tal, no nos vamos a encontrar ya frente a un derrame convencional como el caso de los hidrocarburos líquidos. Al evaporarse repentinamente, puede tomar contacto con una fuente de ignición y causar una explosión que tenga como consecuencia daños criogénicos, o dicho de otra forma, una llamarada repentina. La pregunta a responder creo que sería: ¿cuál es la dimensión de la onda expansiva? Calculen que ante un siniestro de un camión cisterna que transporta este producto, aproximadamente 46.000 litros, como fue el caso de 2011 de la provincia de Murcia, España, la bola de fuego que generó fue aproximadamente entre 100 y 200 metros de expansión. Si ello lo proyectamos a un buque que transporta 250.000 metros cúbicos, o a una unidad flotante de liquefacción, o a una unidad de regasificación, tendríamos que darnos cuenta que la onda expansiva puede ser mucho mayor y por consiguiente causar mayores daños. Hay estudios que demuestran que en caso de producirse un derrame con inflamación de toda la carga de un metanero, se llegaría a una nube de fuego que arrasaría unas 4.500 hectáreas alrededor del buque. Es decir, que ante una falla humana o técnica, una colisión de buques, puede llegar a generar un desastre de gran magnitud. Lo cierto es que existen antecedentes. No nos olvidemos del caso del buque Galicia Spirit, cuando fue atacado por piratas en las costas de Yemen, donde desde la costa le dispararon con lanzagranadas al casco, pero con la suerte de no haber causado daños mayores. O bien, el caso de la planta de tierra de Cleveland, Ohio, donde un fallo en un tanque general produjo una explosión que murieron 128 personas,
o en 2014 el incidente de la planta de Argelia. Creo que es muy importante tener presente que es un producto diferente, donde hablamos de una contaminación diferente, y donde esa contaminación está muy expuesta a cualquier fuente de ignición que puede llegar a causar un gran peligro. Eric, hay un punto que quiero explorar contigo y esto en atención a que muchos de los que nos escuchan son estudiantes de nuestras universidades. Y precisamente quisiera ampliar ese punto que refieres cuando hablas de el transporte del producto, en el cual señalas que es no tóxico y además amigable al medio ambiente. Digo esto porque estamos hablando entonces que desde el punto de vista del transporte del gas natural licuado, pareciera que este no atenta ni contra la vida humana en el mar, ni tampoco contra el medio ambiente. Pero sabemos que existen situaciones que pueden ser realmente diferentes a lo que estamos reportando. Estamos hablando de que pudiera entonces llegarse a situaciones catastróficas y de daños tanto para la vida como para todo lo que tiene que ver con la flora y la fauna marina. Entonces, tomando en cuenta este aspecto negativo que existe en estas operaciones, me gustaría que brevemente nos hablaras o nos hicieras referencia a qué casos específicamente pueden estar relacionados con la producción de un hecho comprometido que ponga en peligro, como dijimos, estos dos valores tan importantes, vida humana y medio ambiente. En respuesta a tu pregunta, la aclaración es la siguiente. En principio, cuando el producto es transportado en estado líquido, no causa mayor inconveniente. Es un producto estable, solo genera presión y puede llegar, mediante lo que se denomina efecto slashing, a romper las paredes o dañar las paredes internas de la bodega. La peligrosidad está cuando el producto es liberado a la atmósfera. Si ese producto que genera una nube repentina es liberado y punto, no vamos a tener inconveniente. El problema es cuando ese producto, esa nube, capta una fuente de ignición, es decir, un fuego, o por ejemplo una operación ship to ship, cuando los buques suelen tocarse y genera una fricción y una pequeña chispa, lo cual va a hacer que este producto automáticamente entre en ignición y explote. Es lo que se denomina el efecto de deflagración. La nube se expande, toca la fuente de ignición, se prende fuego repentinamente esa nube y quema todo lo que se encuentra a su alrededor. Ha ocurrido un caso donde un buque ha tenido una pequeña pérdida y ese gas, esa pequeña nube de gas, que si uno la puede identificar como una nube blanca, navegó por el río Paraná y encontró a dos pescadores que justamente esta gente estaba fumando y generó una fuente de ignición, obviamente causó una pequeña explosión y estas personas perdieron sus vidas. Es por eso que hay que tener en claro el tema, si existe un siniestro en caso de un abordaje, en caso de una varadura, o en el caso mismo cuando se utiliza como combustible marítimo. Ustedes calculen que un buque está amarrado, viene un camión, pone una manguera, le inyecta el combustible, como es el caso de en Argentina, por ejemplo, el buquebús, u otros casos que ya existen en España de buques que están cargando GNL. Es por eso hay que tener mucho cuidado en las operaciones de carga y descarga y en la manipulación del producto. Recuerden cuando yo les hablé en relación a cuando un buque está en rada o en espera, el buque continuamente está liberando gas por medio del venteo. Si llega a encontrar una pequeña fuente de ignición, puede ser que bien, o el buque se prenda fuego y logren controlar esa fuente. Ya ha ocurrido en otros casos donde un rayo ha caído cerca y ha prendido fuego la bodega de la cubierta de un buque, pero la tripulación obviamente muy avesada en el tema logró cortar o cerrar ese venteo antes que llegue a mayores hasta que avance una explosión.
Por eso es muy importante saber diferenciar. Ya acá no se habla tanto de contaminación de por sí, ya acá vos no puedes contener el producto. No es en el caso de los hidrocarburos persistentes o no persistentes que puedo tener barreras de contención para encerrar ese producto. Acá directamente se libera. Y cuanto más se expanda esa nube de gas, ya sea por el viento, y ya no quiero entrar en lo que es la contaminación transfronteriza, podría llegar a causar, si encuentra una fuente de ignición, como les dije, un gran daño. Realmente este es un tema muy interesante y me gustaría seguir hablando de él porque hay muchos tópicos que desarrollar, pero tomando en cuenta el tiempo que tenemos, me gustaría tus conclusiones y recomendaciones comprometiéndote a un nuevo encuentro. Creo que a modo de conclusión, si bien la industria de GNL no ha sufrido aún eventos de gran magnitud en el caso de buques, registrándose solo incidentes, hoy en día la flota se encuentra en un aumento exponencial, y no ya solo en el caso de transporte del producto, sino también para su uso como combustible marino, aumentando la manipulación en las operaciones de búnker, ya sea desde camiones cisternas en tierra que suministran y generan los buques, o bien en las operaciones ship-to-ship de búnker. Lo cierto es que debemos comenzar a tener una mirada más crítica sobre los posibles eventos o siniestros y poner los ojos no solo en las medidas de seguridad, en vetting, sino en la extensión económica de las posibles indemnizaciones a las víctimas frente a un evento de tal magnitud. Creo que la Convención SNP y su fondo, al crear una cuenta especial de reparación ante casos de GNL y GLP, no está siendo realmente estudiada por los estados. Por ello espero que este sea un puntapié inicial para que tomemos conciencia de la importancia de su ratificación antes de que ocurra un gran siniestro. Eric, muchas gracias por el tiempo que nos has regalado. Fue un grato placer coincidir por esta vía. Vamos a hacer un nuevo contacto contigo porque definitivamente quedaron muchas cosas todavía por discutir, por conversar, por desarrollar, pero en principio agradecemos que hayas colaborado con la rama venezolana del instituto y que nos hayas recreado con un tema tan interesante como es el transporte de gas licuado en el mar. Hasta una próxima oportunidad. María Gracia, con relación a tu invitación para seguir conversando sobre el tema, quedo atento a tu próximo contacto. Nuevamente mi agradecimiento tanto a la rama venezolana del instituto y a vos, María Gracia, por esta entrevista y muy buenos vientos para todos. Gracias.